Buenas tardes para todos. Sean todos y todas bienvenidas a esta magna conferencia. Gracias por haber venido. Para nosotros es un verdadero honor tenerles para participar en esta magna conferencia. Sean todos y todas bienvenidas y vamos a comenzar. Pues le damos de nuevo una cordial bienvenida a esta magna conferencia titulada Juan Bosch y García Márquez, crónica de una relación literaria y política, con el doctor Diomedes Núñez Polanco. Muchas gracias. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda para contarla, ha dicho el maestro de la literatura universal, Gabriel García Márquez. Y Juan Bosch, maestro del cuento latinoamericano y figura eminente de nuestras letras, dijo: si no puedo ver por mí mismo la liberación de este pueblo, la veré a través de mis ideas. En ese mismo contexto, Bosch dice: la lucha de los pueblos es constante. Nacen mártires donde muere uno. El profesor Juan Bosch. Luego de reiterarles una cordial bienvenida a todos, rogamos por favor pasar a la mesa principal al doctor Geraldo Roa, decano de la Facultad de Humanidades de la de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También pasar a la mesa principal la licenciada Ruth Cuevas, directora de la Escuela de Letras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Favor pasar a la mesa principal el doctor Pablo Reyes, coordinador de la Cátedra de Historia de la Literatura de esta prestigiosa universidad. Pasar a la mesa principal, por favor, el doctor Diomedes Núñez Polanco, conferencista invitado en esta tarde. Pasar a la mesa principal la doctora Verónica Ascensión, presidenta de la Fundación Verónica Ascensión y miembro de la Fundación Juan Bosch. Saludos especiales y bienvenida también para el profesor William Mejía, coordinador de la Cátedra de Filosofía de la UAS. Un saludo especial también y bienvenida para el doctor Eliades Acosta Matos. Es un reconocido historiador, escritor de origen cubano y que ha hecho un brillante trabajo de investigación en nuestro país. También para la mesa principal, el doctor Darío Villamizar, embajador de la República de Colombia en la República Dominicana. Saludos especiales también para las diferentes autoridades de esta prestigiosa academia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que nos honran con su presencia. De inmediato vamos a tener con nosotros al doctor Geraldo Roa Ogando, de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muy buenas tardes. Es un placer inmenso para nosotros poder recibirles en nuestro Paraninfo de nuestra Facultad de Humanidades, doctor Pedro Enrique Sureña. Les extiendo una cordial salutación a los miembros de la sala principal, vamos a llamarle así, a la maestra Ruth Cuevas Aliés, señora directora de la Escuela de Letras, doctor Pablo Reyes, coordinador de la Cátedra de Historia de la Literatura, al señor embajador
plenipotenciario de la República de Colombia. Bienvenido a nuestro Paraninfo. Y a la señora Verónica Ascensión, presidenta de la Fundación Cultural Verónica Ascensión Fundaver. Y por supuesto, a nuestro querido doctor Diomedes Núñez Polanco, nuestro conferencista magistral de esta tarde. Saludo la presencia de importantes figuras de la cultura, de la literatura y de las humanidades en sentido general, como es nuestro querido historiador, nuestro caribeño, universal, Eliades Acosta Matos, al doctor Remigio García, prestigioso lingüista y educador dominicano, al poeta Valentín Amaro, y ya empecé a mencionar, hay una larga lista de destacados académicos, poetas y escritores, que en nombre del maestro Genaro Mencía y del maestro Gerardo Castillo, los saludo. Pero igualmente quiero saludar la presencia de nuestros estudiantes, porque es importante que ustedes conozcan la cultura de dos grandes de América, de la América hispánica, como lo fue el profesor Juan Bosch, el escritor Juan Bosch, maestro del cuento latinoamericano, y el gran narrador del mundo universal, Gabriel García Márquez, el Gabo. Así es que estudiar esta relación epistolar desde nuestro Paraninfo nos honra. Y por eso nosotros queremos honrar la presencia del doctor Diomedes y de todos ustedes que están aquí, y por supuesto de la Fundación Juan Bosch también y sus representantes. Gracias por elegir nuestros espacios. Ayer tuvimos una conferencia magistral a cargo del doctor Manuel Matos Moquete, Premio Nacional de Literatura y uno de los profesores que más galardones, más premios ha recibido en este país en todos los géneros que ha cultivado. Y don Manuel Matos Moquete aquí decía que en este país hay tres grandes humanistas, y el primer lugar él se lo daba a don Pedro Enrique Sureña, el segundo lugar al profesor Juan Bosch y el tercer lugar a don Marcio Veloz Magiolo. Yo no sé si se trata de lugar o de qué, pero lo que sí es que nos sentimos orgullosos de poder estudiar a nuestros autores, y esta es una ocasión muy importante. Así que sin más, en nombre de nuestra facultad, les extiendo la más cordial bienvenida a esta importante conferencia Juan Bosch y García Márquez, crónica de una relación literaria y política. Enhorabuena. Muchas gracias, profesor, por sus palabras. De inmediato vamos a tener con nosotros a la licenciada Verónica Ascensión, presidenta de la Fundación Cultural Verónica Ascensión y miembro de la Fundación Profesor Juan Bosch. Ella tiene unas salutaciones especiales para ustedes. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, de manera breve, y poner en contexto esta conferencia que dictará nuestro invitado de honor de esta tarde, el doctor Diomedes Núñez Polanco, viene a colación y queda enmarcada en un programa que realizamos en el pasado mes de octubre, en el cual rendimos un homenaje a Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura 1982. Se trató de una exposición en homenaje a este reconocido escritor, ilustrando 100 años de soledad por el reconocido artista que todos ustedes conocen, José Sestero. En 25 imágenes recreó Sestero ese gran mundo macondiano. Y fue una exposición que duró unos 45 días en el Centro Cultural Banreservas y que contó con unas 6-7 conferencias magistrales alrededor de ese tiempo que duró la exposición. Esta conferencia queda enmarcada dentro de esa programación
que inició en el mes de octubre y que continuará todo este año, porque en este año se está conmemorando el fallecimiento del ilustre Premio Nobel de Literatura. Y no podíamos quedarnos al margen de esta conmemoración, y hemos logrado que el Banco de Reserva, patrocinador del evento, continúe el apoyo de esta exposición, que ahora será itinerante, será llevada a la ciudad de Nueva York, irá a Miami, irá a Colombia, por supuesto, y aquí en el país vendrá a esta Universidad Autónoma de Santo Domingo próximamente, una actividad que está siendo programada por Ángela Cava y la Facultad de Artes de esta Casa Alta de Estudio. Y también irá al Centro Cultural Perelló de Baní. Es la forma en que nosotros, como dominicanos, nos hemos sentido motivados a agradecer todo lo aprendido con esta obra maravillosa, universal, que ha dejado Gabriel García Márquez para el mundo. Nos sentimos muy halagados también porque después de octubre llega el libro, en agosto nos vemos, que acaba de ser presentado en todo el mundo y que ya está en la librería Cuesta. También todos escuchamos este grandioso evento de Netflix, que en esta semana todos hemos estado entusiasmados con ese gran proyecto que va a recrear en una película y en una ciudad lo que fue esa obra cumbre. Entonces, con lo poquito que hemos hecho, nos sentimos halagados y nos sentimos que hemos devuelto algo a este gran escritor, que esta noche, esta tarde, agradecemos en la presencia del señor embajador que sirva de portavoz a la Fundación García Márquez, cuyo presidente estuvo en el país en el mes de octubre para la conmemoración que hemos realizado. Señor embajador, nuestros parabienes, nuestros agradecimientos, porque usted ha estado desde el mes de octubre al lado de nosotros en esta celebración, y sabemos que contaremos con usted en todo este tránsito de estas actividades que faltan. Agradecemos a Diomedes porque lo invitamos a que esta conferencia, que va a salir publicada próximamente en un libro auspiciado por el Banco de Reservas, donde 17 escritores y escritoras dominicanos escribirán su mirada a ese gran escritor desde la perspectiva de cada uno, y esta conferencia de Diomedes aparecerá en ese libro. Agradecemos a las autoridades de esta universidad que nos acompañan, al señor decano, los maestros, a cada uno de ustedes, los escritores, y muy especialmente a los estudiantes, a quienes invitamos a que lean a Gabriel García Márquez. Ahora hay otro boom, siempre ha sido un gran escritor, pero ahora estamos en un tiempo favorable para recrear, retomar esa gran obra, y que podamos cada uno de nosotros hacer un aporte desde nuestras perspectivas y desde nuestras opiniones y nuestra visión de ese legado tan grande que dejó García Márquez a la humanidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Verónica Ascensión, por estas palabras. A seguida vamos a tener al doctor Darío Villamizar, señor embajador de la República de Colombia en la República Dominicana, que va a tener unas palabras, una apreciación para ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias a los directivos, a esta importantísima presencia de personalidades. Hoy son 10 años de la desaparición de Gabo. Una desaparición física, pero la obra de Gabo continúa y continuará por siempre. Eso yo creo que es lo que tenemos en la mano, y es lo que nosotros también vamos a entregar a las generaciones futuras. Esta ciudad lo recibió un 30 de junio de 1979, cuando vino junto a otros intelectuales de América, como Nicolás Guillén,
de Cuba, como Manuel Maldonado de Puerto Rico, Regis Debré de París llegó, y otros más estuvieron aquí para conmemorar los 70 años de don Juan Bosch. Eso fue una ocasión única, ¿no? Muy importante, y quedó también para la historia. Creo que hay precisamente en el libro que señalaba Verónica, el libro que se publicó con la obra de José Sestero en octubre pasado, hay una fotografía que recuerda ese momento donde están estos personajes de la literatura latinoamericana y mundial en una reunión, en una conferencia. De manera que Gabo también transitó por las calles de Santo Domingo y aquí estuvo con su obra. Para mí es un placer presentar a ustedes un saludo de parte del pueblo colombiano, un pueblo que ha seguido muy de cerca la obra y a García Márquez. Y ya lo decía Verónica, en pocos meses, a través de la plataforma Netflix, podremos observar una estructura montada de Macondo, ¿no? Una inversión muy grande que han hecho para acercarnos una vez más a 100 años de soledad. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Darío Villamizar, el señor embajador. Muchas gracias y la bienvenida para todos los que están recién llegando. El salón está full, lleno. Gracias por haber atendido esta invitación y sabemos que vamos a tener un momento muy especial. Vamos a tener un momento histórico. Gracias por haber venido. A seguidas vamos a tener con ustedes al profesor Valentín Amaro, poeta, profesor, escritor, profesor de nuestra universidad, para que tenga la reseña del expositor, doctor Diomedes Núñez Polanco. Buenas tardes. Para mí es un honor estar aquí con todos ustedes y proceder a leer en esta tarde la semblanza del doctor Diomedes Núñez Polanco. Diomedes Núñez Polanco nació en Bonao, es poeta, historiador, periodista, profesor y político. Se graduó de licenciado en Educación, mención Filosofía y Letras, en esta Universidad Autónoma de Santo Domingo y posteriormente concluyó un doctorado en Historia de América en la Universidad Complutense de Madrid. Nuestro invitado ha sido profesor de Historia Dominicana y de Historia Universal en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y director del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Fue asistente, un dato muy importante, fue asistente personal del insigne escritor y político Juan Bosch, expresidente de la República Dominicana. También Diomedes Núñez Polanco ha sido profesor invitado de los cursos de doctorado sobre Historia del Caribe, coauspiciado por el Instituto de Cooperación Iberoamericana y la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido también colaborador de la revista Cuadernos Hispanoamericanos, editada en España por el citado instituto, hoy Agencia Española de Cooperación Iberoamericana para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Núñez Polanco formó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo como ala cultural del naciente Partido de la Liberación Dominicana, el grupo o Frente Cultural,
apéndice de la Fuerza Estudiantil de Liberación, FEL, de esta agrupación política, de la que emergieron importantes escritores dominicanos. Es larga la trayectoria de nuestro invitado, pero citar que la vida periodística de Diomedes Núñez Polanco inició a temprana edad, llegando a ser el director en 2 ocasiones del periódico Vanguardia del Pueblo y director ejecutivo de la revista política Teoría y Acción del partido anteriormente citado. La amplia producción intelectual de Diomedes Núñez Polanco en poesía, ensayos, artículos, se encuentra registrada en 4 títulos dados a la luz pública: La Rebelión de los Vientos, un libro de poesía; Anexionismo y Resistencia; Relaciones Dominico-Norteamericanas en tiempos de Grant, Báez y Luperón, un ensayo histórico; y la edición de los cuentos venezolanos de Juan Bosch, con un ensayo literario; y recientemente Juan Bosch, Ética, Pasión y Patria, un ensayo histórico. Entre los muchos reconocimientos recibidos por este intelectual, cabe destacar que la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo en el año 2017 honró su trayectoria y aportes a la cultura al dedicarle un día, una calle y los protocolos correspondientes a ese día. Diomedes Núñez Polanco ha sido además director de la Biblioteca Nacional de nuestro país y es un incansable gestor literario y cultural. Gracias a don Diomedes por estar con nosotros en esta tarde. Muchas gracias. Gracias al profesor Valentín Amaro por estas palabras. A seguidas nos vamos a preparar para escuchar nuestra magna conferencia y voy a solicitar por favor que nuestros amigos de la mesa principal se ubiquen en el salón para que puedan disfrutar de la conferencia, porque la exposición será acá atrás, ¿verdad? Aquí tenemos el Data Show y necesitamos el espacio para que ustedes lo puedan disfrutar a plenitud, sin ninguna interrupción. Damas y caballeros, para nosotros es un honor darle una bienvenida cordial de nuevo al doctor Diomedes Núñez Polanco con esta magna conferencia. Doctor, bienvenido. Bien, muchas gracias. Saludos, muy buenas tardes, casi noche, al señor decano de esta Facultad de Humanidades de mi universidad. Este es mi alma mater y me siento muy orgulloso y muy contento de estar aquí en esta casa. Saludos al excelentísimo señor embajador de Colombia en nuestro país, don Darío Villavizar. También al presidente de la Fundación Juan Bosch, don Conrado Peguero. A Verónica Ascensión, presidenta de la fundación que lleva su nombre, y en alguna medida, o en gran medida, parte de lo que ha organizado también este evento. Ya tuvo esa idea, porque esto se está haciendo en el marco de lo que fue Macondo en Santo Domingo. Saludos para la doctora Ruth Cuevas, directora del Departamento de Letras de la Universidad, y a don Pablo Reyes, coordinador de cátedra. También saludo a mi esposa, que está aquí acompañándonos, y a todos los profesores de la universidad, a los invitados especiales que en esta tarde y esta noche nos acompañan, a todos ustedes. Bueno, ya dije que me siento muy contento de estar aquí en esta facultad, en este Paraninfo de Humanidades, donde aquí estudié, también en esta
facultad, estudié educación, filosofía y letras, y aquí hicimos también nuestra tesis. Muy bien. Entonces, lo que nos reúne aquí en este momento es que en el día de hoy, justo un día como hoy, hace 10 años, partía hacia la eternidad un hombre excepcional, una de las figuras principales de la lengua española de todos los tiempos, Gabriel García Márquez. Y entonces, en hora de la tarde, a las 2 de la tarde, y unos minutos de la tarde del 17 de abril, en México, se nos iba ese gran escritor y ese gran luchador también por las causas justas de la humanidad. Y por eso la Fundación Juan Bosch y demás instituciones, la misma Universidad Autónoma de Santo Domingo, a través del Departamento de Letras, la Fundación Verónica Ascensión, hemos todos puesto de acuerdo para celebrar, conmemorar, digamos, esta fecha tan significativa. Es ya 10 años de la partida del maestro, que en varias partes del mundo, especialmente en Colombia, hoy ha habido actividades, y todo este mes de abril se estarán realizando actividades sobre la vida, la obra, los aportes de Gabriel García Márquez a la humanidad, y de manera muy especial a la literatura y a la lucha de los pueblos por causas nobles. Quiero dedicar estas palabras sobre dos personajes de la vida de América Latina, Juan Bosch y García Márquez, a un joven, a un poeta, escritor, periodista, que junto conmigo en su día hicimos juntos nuestra tesis de licenciatura, que precisamente, señor embajador, esa tesis era sobre un libro de Gabriel García Márquez, sobre Crónica de una muerte anunciada. Se titula el trabajo que hicimos, la investigación, Cultura y Sociedad en la obra de García Márquez, a partir de ese libro, del estudio de ese libro, Crónica de una muerte anunciada, un libro pequeño, pero inmenso en su valoración y en su contenido y en su dimensión, y sobre todo porque ese libro sintetiza la obra de García Márquez en muchos aspectos, especialmente la presencia del Caribe en esa novela, tipo reportaje, está muy presente todo el Caribe. Y también los aspectos que tienen que ver con la cultura, con todo, y con la condición humana que están planteados en Crónica de una muerte anunciada. De modo que yo dedico esta participación a Aristófanes Urbáez, que fue un periodista también connotado. Y claro, la presencia, la participación de hoy, de nuestra participación, se aprovecha, si se va a hablar, si se va a trabajar, como se pudo trabajar, organizando lo que fue Macondo en Santo Domingo, y se ha preparado a partir de ese evento un libro que recogerá trabajos, ensayos de varios escritores dominicanos, obviamente que debía ir una parte dedicada a la relación de Juan Bosch y Gabriel García Márquez, porque una amistad de muchos años, y sobre todo que con motivo de los 70 años de Bosch, que se celebraron en 1979, al cumplir 70 años, hubo la presencia de distinguidos intelectuales de varios países de América Latina y de Europa,
y entre ellos estuvo Gabriel García Márquez. De modo que eso acercó mucho más a ese personaje, a la vida dominicana, a la vida cultural dominicana y a su interés por este país. Y toda esa relación comenzó en el otoño de 1958 en la Universidad Central de Venezuela, a instancia del periodista y novelista Miguel Otero Silva. Se organizó un cursillo sobre la técnica del cuento para profesores, estudiantes y público en general, que lo impartiría el profesor Juan Bosch, en ese momento exiliado dominicano en Venezuela, en Caracas. Y también el mismo García Márquez estaba también coincidiendo, siendo colombiano, estaba en Venezuela, trabajando en la revista Momento, y asistió a esos cursos, a ese taller que dio Bosch, de varias conferencias sobre el arte de escribir cuentos. Y desde ese momento esa relación se mantendría y claro, iría también creciendo con los años. A Caracas habían llegado como peregrinos, porque García Márquez había estado en Europa y había regresado de Europa, y Bosch había llegado de Cuba a Caracas, y ese encuentro en el 58, porque en ese momento había desaparecido, había sido derribada la dictadura de Marcos Pérez Jiménez allá en Caracas, en Venezuela. Y ese espacio conllevó la presencia, ¿verdad?, de ellos allá. Y bueno, esa relación personal, cultural y política de estas dos figuras cimeras de la lengua española hubo de profundizarse a raíz de la histórica visita de García Márquez a Santo Domingo en el año 1979. Y entonces, a ese evento asistieron figuras muy importantes, editores, Regis Debray, que había sido un filósofo, era filósofo, aún vive, filósofo y ensayista francés. Ese personaje que había caído preso con el Che, estuvo acompañando al Che en Bolivia, en las guerrillas de Bolivia en esos años, los años 60. Y también estuvo aquí en nuestro país Maldonado Denis, es decir, figuras muy importantes. Y sobre todo estaba también Carmen Balcells, que fue la agente literaria de todo ese grupo de escritores latinoamericanos, como García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, que crearon el llamado boom de la literatura latinoamericana, que ustedes, que la mayoría de aquí son estudiantes de letras, recuerdan y muy bien, que en estos años y en esta época se han estado celebrando eventos, seminarios sobre ese acontecimiento, lo que significó el boom en la literatura latinoamericana. Y especialmente García Márquez, Carlos Fuentes y todo ese grupo, ¿no? Muy bien, de modo que en ese momento, de la presencia aquí de don Juan y con esos escritores al más alto nivel, la amistad de ellos y de otros, eso constituyó, esa presencia aquí, un acontecimiento cultural de la mayor importancia. Y entonces don Juan explica y cuenta cómo se dio ese encuentro. Dice, aquel encuentro de 1958, es decir, el encuentro de Bosch y García Márquez en Caracas, cuando Bosch dio el cursillo sobre el arte de escribir cuentos, dice Bosch, Bosch lo recordaba una década después, dice Bosch, dice, mientras se preparaba en marzo de 1968, Bosch, para salir hacia Barcelona, desde Benidorm, a dar algunas conferencias sobre los problemas de América Latina, recibió unos 10 días antes una carta que no pudo leer porque escribía en ese momento un artículo que debía despachar inmediatamente
y no leyó, digamos, la carta completa, simplemente vio el apellido Márquez. Y aclara Bosch que solo atinó a ver el final que decía Márquez. Y Bosch dice, es Márquez, el periodista venezolano, ese periodista que trabajaba hacia 1958 en la revista Momento de Caracas. Estuvo asistiendo a un cursillo sobre el arte de escribir cuentos que yo había dado en Venezuela. Dice, no faltó García Márquez a una sola de las conferencias. Tomaba nota de todo lo que yo decía y después que terminaba de hablar, comenzaba a hacer preguntas. Dice, Bosch continuó, dice, 1 o 3 días más tarde, desperté a eso en la noche despertó, realmente le impactó mucho esa comunicación que recibió. Y dice, yo creo, les dijo a doña Carmen, su esposa, yo creo, Carmen, que tengo por ahí una carta de Gabriel García Márquez, le dije a Carmen, y corrí a registrar mis papeles. A poco la señora Bosch preguntó, dice, ¿es de él? Es decir, de García Márquez. Dice, estaba interesada porque ella compartía conmigo, dice Bosch, la admiración que yo sentía por ese joven escritor colombiano y especialmente por 100 años de soledad, el libro del que habíamos leído partes sueltas publicadas en revistas y especialmente desde que leyeron la primera obra de García Márquez publicada, La hojarasca. Dice, como estaba previsto, bueno, el caso es que poco después Bosch viajó a Barcelona y ahí estaba García Márquez. Entonces, todos los escritores del boom latinoamericano se encontraban en Barcelona, en España, en París, pero se juntaron ahí, coincidieron en Barcelona y se encontraron Bosch y García Márquez en Barcelona, nuevamente. Entonces, aquí dice, entonces cuando se juntaron ahí hubo un encuentro y un diálogo muy revelador. Vos le preguntó, dice, ¿no iba usted a un cursillo sobre el cuento que yo daba en la Universidad de Caracas? Le preguntó y él respondió, sí, respondió. Y todavía conservo, dijo García Márquez, todavía conservo las notas y las releo cada vez que escribo un cuento, porque antes de escribir una novela me hago la mano escribiendo cuentos, explicó García Márquez. En su torrencial artículo sobre 100 años de soledad, escrito para la revista New York Books Review, en noviembre de 1968, Bosch reflexiona con evidente tono de sentencia. Dice, en realidad, lo que él dice trasciende más allá de Macondo, es lo que dice García Márquez. Pues cada uno de sus personajes y de sus episodios es una versión de personajes y episodios conocidos en toda América Latina y más particularmente en cada uno de los países del Caribe. Importante. Dice, 100 años de soledad, dice Bosch, resulta así una recreación en palabras de la vida de millones de seres humanos con todas sus cargas de ilusiones, de arbitrariedades, de actitudes, de pensamiento mágico. Solo intentar esa obra parece demasiado ambicioso y es increíble que alguien la haya realizado, dice Bosch. Y al referirse a Heréndira, la obra esa, se encarta la Cándida Heréndira y su abuela desalmada, ¿no? Dice Bosch que en una carta que le envió a García Márquez, el 3 de julio de 1972, Bosch inquiere sin esperar respuesta y le dice a García Márquez, dice, no le pido a usted que se interne en la selva del Caquetá, pero después de haber escrito la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y de su abuela desalmada, ¿qué hace usted, Gabriel García Márquez, viviendo entre hombres comunes? Porque para Bosch esa obra era de una gran significación.
Aunque con 18 años de diferencia, Bosch nació en 1909 y García Márquez nació en 1927, no ocultaban su recíproca amistad, respeto y admiración. Sin discusión, dos magos de la técnica de la escritura y de la comunicación. Siempre que el último se refería al primero, lo llamaba maestro, en todo momento. García Márquez a Bosch. Y veamos la dedicatoria del Otoño del Patriarca en 1975, editada por Plaza y Janés. Dice García Márquez, en la dedicatoria a Bosch, dice: para mi maestro Juan Bosch, esta paloma mensajera que espera vivir en los palomares de Carmen con cariño. Asimismo, se proyectan coincidencias, puntos comunes, como vidas paralelas en su condición de ciudadanos, escritores y en lo político-social. Fueron muy impactados por el ambiente de sus abuelos maternos, Juan Gaviño, por la parte de Bosch, y Tranquilina Iguarán Cotes y Ricardo Márquez Mejía, por el lado de García Márquez, así como por el entorno rural o casi rural en que desarrollaron su infancia. Bosch, como saben ustedes, en Río Verde, en El Pino, que por cierto El Pino es el escenario donde se desarrolla la novela La Mañosa, El Pino, ahí en La Vega. Y también durante un tiempo Bosch con sus padres y sus hermanos vivieron en Cabo Haitiano, Haití. A partir de la crisis económica del país, las guerras civiles, tuvieron que irse allá. Y García Márquez, como sabemos, en Aracataca y la región de La Guajira, en la Sierra Nevada de Santa Marta, que es la capital del departamento del Magdalena en Colombia. Tanto el mundo familiar como la tradición cultural de esos lugares, que he mencionado, esos lugares, habrían de ser determinantes tanto en la definición de su quehacer social, literario e intelectual, así como en el embrujo, la fuerza, el drama y el realismo mágico de sus obras. En efecto, hay puntos comunes en su obra literaria y social. Dos pesos de agua, por ejemplo, de Bosch, aquel cuento que saben que llovió, que había una gran sequía y pidiendo Remigia que prendió velas y eso para que viniera el agua, y aquella agua acabó con toda una zona del país. Igual también el monólogo Isabel viendo llover a Macondo de García Márquez, son los dos clara expresión de realismo mágico, cuyos textos aguardan todavía un estudio especializado por la cantidad de coincidencias que revelan, una gran cantidad realizaron sus primeros estudios formales en escuelas de La Vega, en escuelas públicas, tanto García Márquez como Bosch, en escuelas públicas, y luego en centros católicos. Bosch en el Colegio San Sebastián, en La Vega, con el padre Fantino Falco, y García Márquez en el Colegio San José de los Jesuitas, en Barranquilla. Lo continuó luego en la escuela normal, el dominicano, Juan Bosch, lo comenzó en La Vega, su bachillerato, y lo continuó durante un tiempo en la escuela normal de Santo Domingo, de la capital, pero no lo terminó por razones económicas. Sin embargo, García Márquez sí lo terminó, los estudios secundarios en el Liceo Nacional de Varones de Zipaquirá en 1946. Importante señalar, estudiante de letras, mucho acá, la carga poética y el concepto que tanto Bosch como García Márquez tenían sobre la poesía. Para Juan Bosch, los poetas, decía, eran el lujo de la República, los poetas, ¿no? Y por eso, siendo presidente, un día en la semana celebraba unos famosos desayunos con intelectuales y escritores en Palacio. Y
y tenía un gran aprecio por la poesía. Pero su obra, tanto como la obra de García Márquez, una obra medular y esencialmente poética, tanto en los cuentos de Bosch y la misma Mañosa, están llenos de poesía. Es decir, aparte de lo que narran, de todo el drama que está presente, está dicho también con un sentido poético. Y García Márquez, su obra también, es decir, él se ha confesado que siempre ha sido un gran lector de poesía, es decir, profundamente de poesía, pero tú sientes en Cien años de soledad y en sus cuentos y sus novelas, está el poeta, está la presencia del poeta. Hasta el punto de que en el caso de García Márquez, su discurso allá al recibir el premio Nobel, ya al final de ese discurso tan importante, que vamos a ver una parte al final, describe y señala la importancia de la poesía, porque tiene la poesía en la vida de los pueblos y todo eso, lo describe. Sí. Incluso él, y también, no solo que su obra es poética, su obra novelística, sino que tanto él, como Bosch, comenzaron su vida de escritores como poetas, y escribieron poesía, y también Bosch escribió romances en los años 30, que había mucha presencia aquí de influencia de García Lorca, ya saben ustedes, ¿no?, que es de los padres de los romances, su obra, parte de su obra importante son los romances. Y entonces, voy a leerle uno de los poemas que escribió siendo muy joven, García Márquez, titulado Si alguien llega a tu puerta. Es un poema de García Márquez. Dice: si alguien llama a tu puerta, amiga mía, y algo en tu sangre late y no reposa, y en su tallo de agua temblorosa, la fuente es una líquida armonía. Si alguien llama a tu puerta y todavía te sobra tiempo para ser hermosa, y cabe todo abril en una rosa, y por la rosa se desangra el día. Si alguien llega a tu puerta una mañana sonora de palomas y campanas, y aún crees en el dolor y en la poesía, si aún la vida es verdad y el verso existe, si alguien llama a tu puerta y estás triste, abre, que es el amor, amiga mía. Y Bosch, que en sus inicios también escribió poemas, algunos poemas, especialmente romances, como dije. Hay uno de ellos dedicado al romance del general Nazarito. Nazario Suardí, por cierto, es el personaje, bueno, todos han leído La Mañosa, porque aquí se lee mucho en el bachillerato y en la universidad, la novela Las Mañosas. Bosch escribió dos novelas, La Mañosa y El Oro y la Paz. Y claro, su obra principal literaria es el cuento, ¿no? Hay 3 volúmenes de cuentos, muchos cuentos. Pero también escribió poesía. Entonces, Nazario Suardí es el personaje central, principal de la novela, es llamado Fello Macario, es el personaje principal de la novela La Mañosa. Que por cierto, Nazario Suardí era de Piedra Blanca, Bonao, y hay un romance a él que dice así. Dice: Nazarito el general montaba a caballo blanco, caminaba entre los tiros como quien se está paseando. Vino encendido de guerras de más allá de Bonao, de Piedra Blanca bajó valiente, altivo y huraño. Nazarito el general montaba a caballo blanco. Bolo era uno de los partidos de la época, los Bolo y los Rabusos, como dicen. Bolo fue como ninguno, Nazarito el de Bonao. Por ser Bolo se batió en las lomas hasta el llano, de las lomas hasta el llano. Por ser Bolo en la cabulla,
le horadaron a balazos, de la cabulla salió siempre en su caballo blanco, y por ahí sigue, es largo. Bueno, de modo que ellos, su poesía también los unió la poesía. Así. Bueno, y también esas cosas comunes de los seres. Bosch también, su vocación original era la escultura y la pintura. Y García Márquez originalmente también su afición era la pintura, así que tenían sí. Bueno, justamente entonces en las obras fundamentales, la obra principal de García Márquez, 100 años de soledad, ¿verdad? Que como decía Verónica, hoy, en el día de hoy, incluso íbamos a traer, pero no nos ayudan la verdad. Íbamos a traer, ya está circulando el tráiler, lo pueden ver ahorita en YouTube, más tarde, cuando salgan de aquí. El tráiler ya de 100 años de soledad, que ya hay una serie de Netflix que aunque él originalmente no quería que su obra, no deseaba, ¿no?, que su obra literaria, sobre todo 100 años de soledad, fuera al cine, como muchas veces se lo plantearon, incluso algunos directores de cine, amigos de él, sus hijos, sin embargo, lo han aprobado y ya, la serie ya comienza la serie, ¿no? El tráiler está ya en las redes, lo pueden ver más tarde. Entonces, tanto en 100 años de soledad, la obra principal de García Márquez, y en La Mañosa, que vos, por cierto, ya ustedes lo recordarán, él decía que no le gustaba mucho esa novela, así que no se sentía, digamos, a gusto con ella. Pero, independientemente de las obras literarias, independientemente del deseo del escritor, del autor, los pueblos la asumen y son cosas distintas, ¿no? Y el pueblo dominicano la ha asumido, lee La Mañosa y vive La Mañosa, y además porque refleja una etapa de la vida social, política dominicana. La lucha, sobre todo las luchas civiles de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La Mañosa narra todo eso, sí. Y entonces, por eso yo digo aquí que las guerras civiles de la segunda mitad del siglo XIX y del XX son parte del telón de fondo de sus obras. Dice, a raíz del magnicidio contra Ramón Cáceres, en 1911, se extendió una ola de violencia que afectó el entramado social de la República Dominicana. En Colombia, el enfrentamiento armado se expresó entre liberales y conservadores, destacándose la Guerra de los 1000 días en Colombia, con el general liberal Rafael Uribe Uribe, como figura emblemática, cuyo trofeo de participar en 4 de esas guerras lo convirtió en la máxima víctima de todo ese proceso. Sí, fue asesinado a hachazos en la escalinata del Capitolio Nacional allá en Bogotá, el general Uribe Uribe. La Mañosa de Bosch y 100 años de soledad de García Márquez son testimonio vivo de esas luchas, así que también en eso ellos sí. Entonces, dice, el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán y el Bogotazo cambiaron los planes del futuro premio Nobel de literatura, que era estudiar Derecho en Bogotá. Estaba en la Universidad Nacional de Bogotá, y la muerte de Gaitán, que era un líder liberal muy popular, había elecciones, iba a ser el seguro presidente de la República, pero fue asesinado en esos momentos tan difíciles, ¿no?, aciagos de la vida de América Latina, y eso creó una gran conmoción de destrucción, la gente se protestó, ¿no?, y creó, digamos, lo que se conoce en la historia de Colombia y de América Latina, el Bogotazo, que fue que salió las masas a las calles y destruyeron los negocios, y toda una explosión, ¿verdad? Eso cambió la vida de García Márquez, que quería estudiar Derecho, pensó que podía estudiarlo en Barranquilla o en Cartagena de Indias, pero no. Y la vida da muchas vueltas, y eso decidió definitivamente que él se dedicara a tiempo completo a la literatura y al periodismo. Así que Colombia perdió
señor embajador, perdió un abogado que pudo ser eminente abogado, pero ganó un premio Nobel. Muy bien. Dice, y en el caso también de Bosch, las guerras civiles, las luchas, lo sacaron también de La Vega, y como dije, se fueron a Cabo Haitiano, y luego siguieron la dificultad, la crisis económica de nuestro país, que no hicieron de Bosch un gran comerciante, pero sí hicieron de él un gran abogado, es decir, un gran escritor y un hombre muy comprometido con el destino de su país y de los pueblos de América. Dice, esos dos oficios, García Márquez, tanto la literatura como el periodismo, aunque también fue cineasta, también el cine era un aspecto para él muy importante. Fue guionista y por cierto, uno de sus hijos, no sé cuál de ellos es Verónica, uno de sus hijos, bueno, el embajador, es director de cine. Sí. Tan apegado, asumido eso con tanta pasión, lo del cine, que estuvo ausente de la entrega del premio Nobel a García Márquez, estuvo ausente porque en ese momento estaba trabajando en una película, estaban, ¿cómo se llama? Rodando, ¿no? Rodando una película fuera del, es decir, que son de las cosas que... Bueno, y así, bueno, hay muchas, si seguimos mencionando una cantidad de coincidencia, ¿verdad? Y de actitud y de afinidades comunes entre Juan Bosch y García Márquez. Cosas como esta, por ejemplo, que tanto Bosch aquí en Santo Domingo como García Márquez allá, claro, en épocas distintas, asistían a tertulias literarias. En Santo Domingo Bosch asistía a una que se llamaba La Cueva, como ahí estaba Chato de Cabral, Rafael Américo Enrique, Puchungo, como le decían, y otros escritores, ¿no?, de la época, se llamaba La Cueva, ¿no? Y en Barranquilla García Márquez también estaba en un grupo una tertulia llamada también La Cueva, es decir, que todo eso era parte de la... Sí. Bueno, en épocas diversas Bosch, por ejemplo, esa relación de García Márquez y Bosch se mantuvo, ¿no? En el tema de la lucha política, cuando Bosch fue perseguido aquí en el año 73, a raíz de los sucesos de Camaño, la llegada de Camaño, que fue perseguido, y tuvo que esconderse, tuvo que ir a la clandestinidad. García Márquez le envió a Balaguer, que era en ese momento el presidente de la República, le mandó un telegrama diciéndole que, textualmente le decía a Balaguer, dice el mundo, dice el texto de Balaguer, es decir, protestando por la persecución a Bosch, dice, en el mundo entero se reconoce al profesor Juan Bosch como el dominicano más ilustre y respetable. La protección de su vida y su bienestar no es solo una obligación histórica, sino una responsabilidad personal de su excelencia. Es decir, García Márquez desde España, de Barcelona, mandó ese telegrama en ese momento difícil de persecución a Bosch, pidiendo que se le protegiera, y eso tuvo su efecto acá. Bueno, también en otro momento, el Tribunal Russell en los años 70, 80 en América Latina, las persecuciones, los desaparecidos y eso, entonces había un tribunal internacional llamado Tribunal Russell, que era para denunciar los crímenes en América Latina. Era un tribunal hecho por intelectuales, científicos, pero que tenía mucho eco a nivel mundial. Y eso entonces querían que Bosch García Márquez era parte de eso, ese tribunal, y otras figuras importantes, y querían que Bosch también participara, ¿no?, que le diera su nombre, su prestigio fuera. Entonces aquí hay varias cartas que después ya
aparecerán en el libro que ya anunció Verónica, donde García Márquez le pide a Bosch que se solicita que fuera parte de ese tribunal, y Bosch le contesta que, obviamente le contestó que sí, que estaba de acuerdo, que estaba... son cartas muy interesantes, sí. Bueno, y luego pasamos a lo que son, digamos, los 70 años de Juan Bosch, que ya se habló ya de eso, ese acontecimiento, lo que significó eso en el país, García Márquez y esos intelectuales que llegaron a Santo Domingo. Podemos decir que fue uno de los acontecimientos culturales, Valentín, quizá de mayor importancia, entre otros, de la segunda mitad del siglo XX, porque juntar ahí a Regis Debray, gran filósofo, una figura más histórica, ¿no?, de cercanía con el Che y todo eso, a García Márquez, a Carmen Barcel, una gran agente editora literaria del boom latinoamericano, Nicolás Guillén, poeta nacional de Cuba, puertorriqueño, gente de diversas, Miguel Otero Silva, director, bueno, y dueño del periódico El Nacional de Caracas. Fue un acontecimiento, sí, y hubo un encuentro con los escritores que sí, visitaron a Antonio Guzmán y eso. Entonces, ¿qué pasó? Es importante señalar que no solo se quedó en lo afectivo eso, sino que a raíz de ese acontecimiento hubo varios documentos, varias declaraciones públicas de esos intelectuales que impactaron. No se quedaron nada más, digamos, en tomar el vino, brindar por los 70 años de Bosch, no. Ahí estaba la crisis centroamericana en ese momento, la crisis de Nicaragua, El Salvador, Guatemala, pero también estaban los presos puertorriqueños, nacionalistas en Estados Unidos, y aprovecharon para pedirle al presidente Carter, que era el presidente en ese momento en Estados Unidos, que facilitara que los procesos de América Latina Centroamérica pudieran ser, digamos, permitir que Centroamérica se diera su propia salida política. Es decir, eran la guerrilla en ese momento y había triunfado el Frente Sandinista. Entonces, se aprovechó ese momento para que García Márquez jugara el papel de una misión secreta con Antonio Guzmán para llevarle un mensaje de Fidel Castro al presidente Carter. Todo eso se hizo a través de García Márquez, aprovechó la ocasión, se reunió con el presidente Guzmán en ese momento, en el año 79, y ese mensaje llegó a Estados Unidos, de modo que cómo se dan esas situaciones. Y al mismo tiempo también se pidió, hubo documentos, se pidió que una carta al presidente Carter solicitando la libertad de los presos nacionalistas puertorriqueños que estaban en cárceles norteamericanas, porque habían defendido la independencia de su país y que era injusto mantenerlo como prisionero. Y por eso esas cartas fueron también enviadas al presidente Carter. Así que esa visita a Santo Domingo no solo se quedó en la parte protocolar, sino que también en lo que tenía que ver con las luchas y las ideas políticas de ese momento pudieran desarrollarse. Bueno, el Caribe en el centro de una relación perdurable, el Caribe, dice, si bien son numerosas, bueno, aquí trato el tema, dice, si bien son numerosos los puntos comunes entre Bosch y García Márquez, dice, el Caribe puede colocarse en el corazón de esa relación perdurable. Dice, como resultado de esa historia, de esas obras, de esas ideas, sí, de todo el Caribe. Dice, espacio de derrotas y de victorias. Esta observación del colombiano universal lo sintetiza. Dice García Márquez, en un artículo publicado en el periódico El País de España, dice, mi profesor, dice él, Juan Bosch, autor, entre otras muchas cosas,
de una historia monumental del Caribe, dijo alguna vez en privado que nuestro mundo mágico, el Caribe, dice, es como esas plantas invencibles que renacen debajo del cemento hasta que lo cuartean y lo desbaratan y vuelven a florecer en su mismo sitio. Así. Entonces, dice sinónimo, de resistencia, resiedumbre, persistencia y hasta de resiliencia. Por eso, cuando estaba escribiendo en Barcelona El otoño del patriarca, García Márquez sintió que se había salido del medio ecológico y se le agotaba el color del mar Caribe, los sonidos y la temperatura caribeños, y se le bloqueó la novela que estaba escribiendo. Y entonces él decidió venir al Caribe, desde Barcelona, para retomar otra vez. Y nos enteramos en ese momento, en los días de Macondo de Santo Domingo, nos enteramos que García Márquez no solamente vino una vez al país, sino 2 veces, que había venido en el 71 a Santo Domingo, y que de aquí viajó hacia todas las islas, hasta Cartagena, porque quería imbuirse del Caribe otra vez para poder seguir escribiendo su novela. Entonces, cuento aquí también todo eso y cuento también que la presencia del Caribe, lo que significa el Caribe para nuestros escritores y para todos nosotros, incluso en su última novela, En agosto nos vemos, que es la póstuma, la novela póstuma de García Márquez, ahí también está el Caribe presente, sí, en varios de los pasajes. Muy bien. Y bueno, y decir que ya llegando casi al final de mis palabras, decir que esa relación tan estrecha de Bosch y García Márquez fue hasta tal punto de que después que García Márquez dijo, cuando lo de Pinochet, cuando la dictadura de Pinochet, que asesinaron al presidente Salvador Allende, dijo que no iba a escribir más literatura hasta que no cayera Pinochet. Y sucede que tuvo que volver a escribir literatura. Y escribió Crónica de una muerte anunciada, aquella obra que yo le dije que había hecho mi tesis de licenciado sobre ella, que trataremos ahora a ver si podemos publicar esa obra, ese libro, en algún momento. Cuando ya quería imprimir la obra ya hecha, para romper, digamos, esa promesa que había hecho García Márquez de no escribir ficción mientras tuviera Pinochet, le pidió a Bosch que le escribiera unas palabras para la solapa de ese libro. Y estas son las palabras que Bosch escribió. Dice Bosch, sobre Crónica de una muerte anunciada, dice, desde las primeras líneas de Crónica de una muerte anunciada, el lector sabe cuál es el final de la novela, pero sigue leyéndola como en estado de hipnosis, porque necesita enterarse no de lo que pasó a Santiago Nazar, que es el personaje de la novela que fue asesinado, dice, sino de cómo se produjeron los hechos que le costaron la vida. Dice, lo que acabamos de decir, dice Bosch, indica que Gabriel García Márquez atrapa al lector con mano poderosa desde que comienza la novela y lo mantiene en vilo a lo largo de toda ella, sin dejarlo en libertad, ni siquiera durante un segundo, proeza literaria que solo puede ejecutar un maestro del relato que tiene autoridad para tratar de tú a cualquiera de los grandes novelistas de las lenguas occidentales, estén vivos o estén muertos. Así que lo que dice don Juan de García Márquez es una cosa extraordinaria, ¿no? Así, de tratar de tú a los grandes, a Shakespeare, a los grandes, a Cervantes y todo eso. Y yo quiero terminar mis palabras. No sé si Jordi, si tienen la grabación del discurso de Bosch. Sí. Final. Bueno, quiero terminar citando 2 discursos, fragmentos muy breves,
de dos discursos pronunciados por ellos, por García Márquez y por Juan Bosch. Sí. Sí, yo te aviso. Citando dos discursos, fragmentos, de dos momentos memorables de la vida de cada uno de ellos. El momento más importante, digamos, para García Márquez fue haber ganado, ¿no?, el premio Nobel. Entonces, en ese momento, el premio Nobel, en ese momento y en ese discurso, García Márquez habló de lo que él consideraba la explotación de América Latina, el olvido y cómo las grandes potencias sacrificaban a estos pueblos, ¿no? Así, una denuncia en el centro, digamos, de un momento memorable para él y para la literatura, y habla ahí ampliamente de eso. Dice García Márquez una frase nada más, dice: ¿por qué la originalidad que se nos admite sin reservas en la literatura se nos niega con toda clase de suspicacia en nuestras tentativas tan difíciles de cambio social? Dice, ¿por qué pensar que la justicia social que los europeos de avanzada tratan de imponer en sus países no puede ser también un objetivo latinoamericano con métodos distintos en condiciones diferentes? Y por ahí sigue. Realmente, y también al final de su discurso, en ese discurso en la Academia Sueca, también resalta del papel también de la poesía. Y quiero terminar también con el momento también memorable y estelar de Juan Bosch, que fue siendo ya juramentado presidente de la República Dominicana, cómo él termina su discurso. Y con eso ya terminaría mis palabras. Amigos que han venido de lejos para acompañarnos en esta hora solemne, a todos ustedes, los que gobiernan pueblos, los que los representan y los guían, los que los embellecen con sus obras, a todos les damos la bienvenida más cordial y a todos les pedimos que de regreso a sus patrias lleven y difundan las palabras con que vamos a terminar este discurso. Mientras nosotros gobernemos en la República Dominicana, no perecerá la libertad. Bueno. Con eso terminan mis palabras y especialmente para los estudiantes y los profesores, decirles que esa amistad, esa visión de Bosch y de García Márquez y de otros escritores como Cervantes, es decir, los unía algo fundamental, la gran literatura y también la lucha por la justicia social. Muchas gracias. Un aplauso fuerte de nuevo para el doctor Núñez Polanco. Magistral la conferencia del doctor Polanco sobre Juan Bosch y García Márquez, crónica de una relación literaria y política. Vamos a tener de inmediato, y ya en la parte final de este magno evento, a la profesora Ruth Cuevas, directora de la Escuela de Letras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Adelante, profesora, con sus palabras. Buenas tardes, tengan todos. Señores miembros de la mesa principal, que en este momento estamos acompañando a todos. Excelente, muchísimas gracias. Precisamente con
usted debo comenzar. Me corresponden las palabras de agradecimiento y ese agradecimiento debe iniciar justamente con la Fundación Juan Bosch, que se ha puesto en contacto con nosotros para poder traer a nuestro espacio académico esta conferencia. Gracias por tomarnos en cuenta para una actividad como esta y para que nuestros profesores y estudiantes puedan disfrutar y aprovechar del conocimiento de nuestro conferencista. Señora Verónica Ascensión, presidenta de la Fundación Cultural Verónica Ascensión, de manera muy especial al señor embajador extraordinario y plenipotenciario en la República Dominicana, de la República de Colombia, es la forma de cortesía en nuestro país. Señores profesores de toda la Facultad de Humanidades, de manera muy especial a los profesores de la Escuela de Letras, estudiantes, sin ustedes nosotros no estaríamos aquí. Les agradecemos a todos nuestros invitados especiales el esfuerzo que han hecho por acompañarnos, pero al mismo tiempo sabemos que es un esfuerzo que hemos disfrutado en gran medida porque hemos visto algunos detalles, algunas informaciones de la relación política y literaria que existió entre dos grandes escritores hispanoamericanos. Quizás muchos de nosotros no nos habíamos fijado o no habíamos dedicado tiempo para investigar esta relación. Así que, de parte de la Escuela de Letras, agradecemos a todos, muy especialmente al disertante Diomedes Núñez Polanco, por esta actividad. Pasen ustedes todos muy buenas tardes. Ya en esta parte final quiero exponer ante ustedes dos discursos, un discurso corto y un discurso largo. El discurso corto dice gracias y el discurso largo dice muchas gracias. Están despedidos, gracias por haber venido, muy amable, vayan a su casa, sean felices y gracias por haber venido.